Lenguas en extinción. Cientos de idiomas en todo el planeta están en serio peligro de extinción. Los especialistas aseguran que cada 2 semanas muere una lengua o un dialecto en algún lugar del mundo, lo cual se considera catastrófico. Las 5 regiones del mundo con mayor peligro de perder riqueza lingüística son América Central y del Sur, el norte de Australia, la meseta noroeste del Pacífico, Siberia Oriental y el sureste de Estados Unidos, según el informe elaborado por el Instituto de Lenguas Vivas para los Idiomas en Peligro. El presente ensayo trata sobre algunos aspectos referidos a la extinción de las lenguas, el proceso de sustitución lingüística, las causas, las razones para preservarlas, para finalizar con algunas propuestas planteadas para evitar su extinción. La extinción de idiomas no es nueva. Durante los últimos 500 años, la mitad de las lenguas del mundo ha desaparecido. Lo que sí es nuevo es cómo se ha acelerado el ritmo de extinción. Actualmente, entre el 90% y el 95% de las 5.000 a 7.000 lenguas del mundo se encuentran en peligro de desaparecer, según Carme Junyent, responsable del Grupo de Estudio de Lenguas Amenazadas de la Universidad de Barcelona. En América, más de 100 lenguas están en situación crítica, todas con menos de 300 hablantes, sin contar las muchas que ya han desaparecido. La extinción lingüística es el proceso por el que las lenguas dejan de ser habladas, es decir, pierden a sus hablantes por procesos de sustitución. Campbell y Munsell, 1989, subdividen las situaciones en las que se da la extinción en 1. Extinción súbita, 2. Extinción radical y 3. Extinción gradual. La extinción súbita fue, por ejemplo, el caso de la lengua de Tasmania, que se extinguió por completo, principalmente por matanzas. La extinción radical es parecida a la anterior. Se trata de represión política, muchas veces acompañada de genocidio, al grado de que la gente deja de hablar su lengua en defensa propia. Tal es el caso de El Salvador, donde en 1932, después de un levantamiento campesino, alrededor de 25.000 indígenas fueron masacrados. La extinción gradual es la más estudiada y supone que los hablantes dejan de utilizar la lengua en ciertos ámbitos y situaciones comunicativas. El proceso de sustitución lingüística de una lengua amenazada tiene 3 fases. La primaria, en la que se dan los primeros síntomas que indican que puede extinguirse. La segunda, o fase de decadencia, caracterizada por la interrupción de la transmisión intergeneracional de la lengua y el uso de otra dominante para hablar con las nuevas generaciones. Y por último, la tercera fase, en la que mueren los últimos hablantes, explica Junyent. Si se tiene en cuenta este esquema del 90% de las lenguas del mundo amenazadas, los lingüistas estiman que alrededor de un 10% se encuentra en la fase de los últimos hablantes, en un 40% se ha interrumpido la transmisión intergeneracional y en otro 40% se están detectando los primeros síntomas de peligro de extinción. De acuerdo con los expertos, la extinción de las lenguas se debe a factores externos e internos. Entre los factores externos están las guerras o los genocidios, como los que afectaron a América con la llegada de los españoles, la presión de fuerzas militares, económicas, religiosas y culturales, producto de contactos con una cultura más agresiva o acciones destructivas de una cultura dominante, que en muchos casos fuerza el desplazamiento de la comunidad. Otra de las principales armas de destrucción cultural y que, en consecuencia, propicia la desaparición de lenguas es, en la actualidad, la educación impartida en las escuelas de nivel básico. Las políticas integracionistas apoyan la idea de introducir la cultura dominante a los individuos desde pequeños, para que al crecer la tomen como única forma de vida válida y adecuada a las exigencias del mundo moderno. Entre los factores internos están los cambios de actitud hacia ellas de parte de sus hablantes, que, por vergüenza, prejuicios u otras razones, dejan de practicarlas. Por otro lado, en muchos casos, al no contar con un sistema escrito, las variantes de estas lenguas se multiplican, ocasionando su dispersión y la incomprensibilidad entre hablantes. Según algunos lingüistas, la falta de estandarización y de escritura las vuelve vulnerables en el momento de establecer contacto con las lenguas mayoritarias. Frente a lo que parece una inevitable realidad, muchos se preguntan por qué debe impedirse la extinción de las lenguas. Cada vez que un idioma deja de hablarse, afirman los filólogos, desaparece con él toda su cultura.
Por eso, preservar la diversidad idiomática es tan importante, sostienen, como defender el medio ambiente. No solo hay que salvar al panda o al cóndor andino, ejemplifican, también hay que hacer lo posible para conservar el multilingüismo. Además, la sabiduría de la humanidad está codificada en el lenguaje, explica Lyle Campbell, director del Centro Universitario de Utah y profesor de lingüística. Cada vez que muere una lengua, parte del conocimiento humano muere con ella. Según él, si se perdiera el 50% de los idiomas que se hablan en el mundo, perderíamos el 50% de la capacidad cognitiva humana. Una tragedia incalificable. Una lengua no son solo palabras y gramática, es una red de la historia que une a todas las personas que una vez la hablaron, todas las cosas que hicieron juntas, todos los conocimientos que imparten a sus descendientes. Comenta por su parte Anthony Arista, profesor de lingüística en la Universidad Eastern Michigan. Los especialistas afirman que, para evitar la desaparición de una lengua, deben crearse las condiciones propicias para que sus hablantes la sigan usando y la transmitan a sus hijos. Esto exige con frecuencia la adopción de una política estatal que reconozca y proteja las lenguas minoritarias, el establecimiento de sistemas educativos que fomenten la enseñanza en la lengua materna de los educandos, y una colaboración creativa entre los miembros de la comunidad de hablantes y los lingüistas, para encontrar los mecanismos más eficaces para fortalecerlas en todos los ámbitos de su uso. En conclusión, la diversidad lingüística está disminuyendo a pasos agigantados, pues alrededor del 50% de lenguas del mundo se encuentra en peligro por factores externos e internos. La desaparición de una lengua no solo afecta a la población que la utilizaba, pues cada lengua es un repositorio del conocimiento sobre el mundo que la humanidad requiere para su desarrollo. Los especialistas sobre el tema consideran que podrá frenarse la extinción si los estados desarrollan políticas que propicien el uso y la transmisión intergeneracional de las lenguas en situación de vulnerabilidad. Adaptado de Patricia Moren, en www.globaltalentnews.com, acceso 23.11-2010.